Estamos en línea con el ingeniero Miguel Ponce, es el director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI y coordinador de la Comisión de Economía, Convención Nacional UCR. Buenas tardes, Miguel. Te saluda Brenda Ayala y el equipo de La Lupa. ¿Cómo estás? Pero qué alegría escucharte, Brenda. Un placer estar con ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Miguel, te queríamos consultar. Estuvimos viendo que se está originando una interna en lo que es la UCR. ¿Nos podrías comentar más o menos cómo viene el tema? Bueno, en realidad se está profundizando una interna que viene prácticamente desde la última convención nacional importante, que fue la de Gualeguaychú, donde quienes integramos, yo soy convencional nacional, ¿no es cierto?, desde la ciudad de Buenos Aires a la convención nacional. La convención nacional es la máxima instancia partidaria, la que resuelve la estrategia electoral y la política de alianzas. La última que se recuerda fue cuando quienes integrábamos el bloque que planteábamos una cosa más amplia, con los socialistas, con el GEN, con los sectores peronistas, etcétera, perdimos allí frente a un bloque que en aquel momento presidía Federico Storani, que plantearon la cosa más circunscripta con Coalición Cívica y el PRO. Desde entonces, yo diría, hubo una profundización en las diferencias. De hecho, para que tengamos en claro, hoy Federico Storani integra nuestro sector, es uno de los que está muy disgustado con la conducción anterior de Asencias. De hecho, para que tengamos en claro, hoy Federico Storani integra nuestro sector, es uno de los que está muy disgustado con la conducción anterior de Corral, ¿no es cierto?, y con la actual Cornejo, por, bueno, una política que se llevó adelante donde lo que se privilegió, y en ese sentido electoralmente fue una coalición exitosa, pero jamás se transformó en una coalición de gobierno. De a ratos fue una coalición parlamentaria que permitió sacar determinadas leyes y nunca fue una coalición de gobierno, como lo repito, sino que ha sido un gobierno del PRO. Perfecto. En ese marco se han tomado medidas, decisiones y políticas que van absolutamente contra lo que es la historia de la Unión Cívica Radical. Digo, desde políticas de derechos humanos hasta políticas económicas. Nos enteramos por los diarios del ingreso al stand-by del Fondo Monetario Internacional, y esa misma noche, desde la comisión que me toca coordinar con el presidente de la convención, salimos a plantear claramente nuestra oposición a la decisión adoptada. Primero, porque no era necesaria. Es decir, nosotros nos entrevistamos con 4 expresidentes de Banco Central, 2 propios, Martín Lustó y Alfonso Pratgay, y 2 extrapartidarios como Martín Redrado y Blecher. Y los 4 nos dijeron que no era necesario ir al fondo, que no se daban ninguna de las condiciones, no había una corrida bancaria, que la gente estuviera sacando el dinero de los bancos apresuradamente, o que hubiera que afrontar un pago externo que no pudiera hacerse. Lo que había era una crisis cambiaria, que claramente se podría haber resuelto con medidas heterodoxas con otra concepción. Pero podemos dar 1000 decisiones que se adoptaron y que la conducción anterior y la actual bancaron de una manera, yo diría, por ser suave, poco feliz, pero siendo más concretos, prácticamente desde un ninguneo, desde una desaparición de la identidad partidaria, desde un tolerar decisiones tomadas arbitrariamente, y esto fue, yo diría, haciendo subir la mostaza en todo el pueblo radical a nivel nacional. Yo recorro el país permanentemente, me invitan a dar charlas, vengo ahora de estar en Mar del Plata la semana pasada, lógicamente voy a ir a Rosario, estamos con el problema de temas, y en todos lados la bronca ha crecido. De hecho, nos hemos autoconvocado en lo que denominamos un movimiento nacional por la democracia social, que tenemos gente en todo el país, todas las provincias, en todos lados estamos prácticamente enfrentando al PRO, digo, en Santa Fe con la alianza de gobierno con el socialismo, en Mar del Plata mismo con el espacio progresista, donde quieras, hasta nos denominamos en La Rioja Movimiento de Renovación y Cambio, recordando viejas banderas, ¿no es cierto?, del movimiento de Raúl Alfonsín. Es decir, este tema para nosotros hoy
pasa por definir una hoja de ruta que tiene sus tiempos. Ustedes habrán visto que se ha estado hablando demasiado de personas, se ha estado hablando demasiado de candidaturas. Nosotros decimos, además de las personas y las candidaturas, tenemos que hablar de contenidos, de qué es lo que se plantea a futuro. Y en ese sentido, el año pasado, antes de fin de año, nos juntamos en el Savoy, especialistas de todos los sectores del radicalismo y con un criterio federal, y propusimos y elaboramos lo que denominamos la agenda progresista del radicalismo, que es lo que queremos discutir en la convención. La convención nacional tiene que tener 4 puntos y no la están queriendo llamar ni convocar porque saben que le están perdiendo. Primer punto, analizar lo que ha sido el gobierno de estos años. Todas las variables que analicemos hoy están peores que el 10 de diciembre del 2015 cuando asumió Macri, sobre todo las económicas sociales. Punto 1. Segundo, analizar el rol de la Unión Cívica Radical, el rol oficial. Algo tenemos que ver con lo que ha pasado en el país. Yo quiero creer que va a haber algún grado de autocrítica al respecto. El tercer punto es discutir precisamente el proyecto de país, poner a consideración la agenda que hemos elaborado, la agenda progresista, si se puede discutir con otros sectores, a lo mejor se puede mejorar, es decir, y por último, plantear candidatos radicales en todas las instancias. Este es el tema. Ahora, si nos niegan la democracia interna, si nos intervienen distritos, si no se quiere reconocer que Macri puede ser un líder natural del PRO, pero no de la Unión Cívica Radical. Si Lelita Carrió, que era tan democrática, ¿no es cierto?, y tan preocupada por la República, niega la posibilidad de que se cumplan la ley de las PASO, y bueno, estamos teniendo poco que ver con continuar integrando una alianza donde se niega la democracia interna y se plantean posiciones contra las que estamos en contra. Fíjese usted la respuesta que le dieron a los muchachos que se reunieron, el oficialismo partidario que se reunió en Corrientes este fin de semana. Pidió humildemente rediscutir la política de tarifas, plantear el tema, los mismos temas que planteamos nosotros hace 15, 20 días en relación a las pymes, a subsidiar tasa. En estos momentos están muriendo casi 30 pymes por día. En noviembre estaban muriendo 11. Bueno, si no podemos contemplar este tipo de cosas, la respuesta que le da el gobierno hoy es de un ninguneo absoluto. No solo no hay elecciones internas para elegir candidatos, sino que además tampoco vamos siquiera a considerar los temas planteados para las rectificaciones. Si no hay rectificaciones, si no hay cambios, ya no hay más espacio para continuar allí. Esto está claro. Y como ellos han visualizado que cuando se va a elección interna o a paso, las listas que llevan, o las más cercanas a Mauricio Macri, comienzan a perder, entonces, bueno, yo creo que se han puesto muy nerviosos. El efecto La Pampa fue lapidario. El efecto La Pampa dijo, a partir de ahora no hay ninguna elección más. Por eso están negando la elección en Córdoba. Lo de Córdoba es una vergüenza. Es la primera vez en la historia que desde Buenos Aires se quiere digitar quién tiene que ser candidato. Al margen de las diferencias o no que pueda haber entre Mestre, María Negri, lo que sea, es un espectáculo que se está dando exclusivamente porque tienen miedo de que la fórmula cercana a la Casa Rosada sea la que pierda. Usted ve, Miguel, en este sentido, Mateo Lascano soy, buenas tardes. ¿Qué tal, Mateo? ¿Usted ve que hay cierta forma de actuar a la hora de decidir candidatos que se parece a la que se le criticaba al kirchnerismo, justamente la política de un líder que baja órdenes a nivel vertical y que no se le cuestiona? Pero vos fíjate, estás poniendo el dedo en la llaga. Uno de los elementos por los cuales se planteaba la necesidad de armar una alianza que pusiera fin a la etapa anterior era precisamente un cierto manejo totalitario y populista, ¿no es cierto?, desde la lectura, y que había que intentar precisamente buscar, por un lado, la alternancia, y por otro lado, el ejercicio de formas cada vez más democráticas. La democracia se cura con más democracia, no con menos. Nos resulta absolutamente inaceptable que alguien que se denomina radical niegue la democracia interna. Es más, nos han criticado de ser democratudos, nos decían. Pero además, nosotros cuando perdimos en Gualeguaychú aceptamos y acatamos. Hubiéramos preferido otro tipo de alianza, como la que hizo, por ejemplo, Gerardo Morales
en Jujuy, donde fue acompañado por un peronista que es su actual vicegobernador, que es del Frente Renovador, o como hizo Cornejo, que fue junto con los socialistas, con gente del Partido Demócrata, con gente del GEN, etcétera. O sea, o en la capital federal, que no se constituyó Cambiemos, o en Santa Fe, donde se plantea desde hace 12 años la alternativa del Frente Progresista que estaba gobernando. Es decir, en muchos de los lugares no se cumplimentó lo hecho o lo resuelto por Gualeguaychú. Nosotros lo que planteamos es que ahora que los que van a perder la convención acepten lo que resuelva la convención democráticamente. Nosotros planteamos democracia hacia afuera y somos tal vez demasiado democráticos hacia adentro, y por eso entendemos que en estos momentos es imprescindible, lo antes posible, que se reúnan a la convención, que no tengan miedo, así como se le dijo al presidente de la nación que no tenga miedo a las internas. Alguien que pretende gobernar el país no puede estar teniendo miedo a discutir internamente, sobre todo si él surgió de unas PASO. Recordemos que él surgió de unas PASO donde fue Ernesto Sanz por la Unión Cívica Radical y Lilita Carrió por la Coalición Cívica. Resulta que ahora esa herramienta no sirve más, resulta que entonces vamos a negar la ley en aras de continuar con una situación, yo diría, hasta a esta altura, autocrática, por miedo a lo que pueda ocurrir. Y en este sentido usted habló de los que van a perder la convención. ¿Ustedes se hoy ven con chance de hoy estaría 70-30 de acuerdo a lo que dicen las publicaciones del día de la fecha. De manera que se imagina un escenario en el cual la UCR va a darle las pasos y que el PRO no va a hacer nada frente a eso, ¿o puede haber riesgo de ruptura de cambio? No, lamentablemente yo creo que no van a dar elecciones, no van a permitir que se conforme y se reúna la Convención Nacional, y en ese caso no nos dejan otro camino que llevar el tema a judicializarlo. ¿Por qué? Porque la única instancia partidaria con autoridad para resolver la política de alianzas es la Convención Nacional, como fue la de Gualeguaychú. Queremos una Convención Nacional acá. Empezaron a esconderla, primero la querían hacer en algún lugar del interior alejado, para impedir que vayan los convencionales o que vayan todos los convencionales. Nosotros estamos pidiendo que se haga en Capital o en el Gran Buenos Aires, para que pueda estar toda la gente y además a la vista de todos, como siempre hemos hecho nuestras convenciones han sido públicas, en tiempos de Raúl Alfonsín, en tiempos de Ricardo Balbines, que eran verdaderos foros de debate donde se discutían contenidos más que candidaturas. Las candidaturas se votaban. Bien. Esa es la diferencia. Ahora quieren institucionalizar el dedo, y nos parece que lo que está ocurriendo en muchos lugares es que la gente se ha cansado. Acá claramente la gente se ha cansado. Y además ustedes fíjense, están con miedo de que la situación económica que nosotros decimos que se va a agravar, como hoy aparecen ya nuevos planteos de algunas de las agencias internacionales que analizan riesgo, de hecho están diciendo que la inflación no es la oficial. Se están planteando nuevas metas, ya se está hablando del dólar a fin de año alrededor de 54 pesos, se está hablando, me parece que el agravamiento de la situación económica y social, cuando la recesión empieza a mostrar su peor cara, que es la cara de la desocupación creciente, cuando nosotros habíamos adelantado lo que iba a ocurrir si entrábamos al fondo, que además de lógicamente perder autonomía en la toma de decisiones de políticas económicas, íbamos a tener tres grandes efectos. El primer efecto iba a ser la caída del salario real. Hemos pasado de ser los primeros en Latinoamérica a estar séptimos. El segundo elemento era precisamente una bruta recesión como la que estamos teniendo ahora, donde le prometían que era una B corta como en el 2001-2002, es decir, una gran caída de los niveles de actividad y una rápida reacción o rebote. Nosotros dijimos que iba a ser una L. El problema era el tamaño de la L, es decir, cuánto iba a ser la profundidad. Esto que hemos visto hoy, 9 meses seguidos viene cayendo la industria en la Argentina. ¿Y cuánto iba a durar? Ellos están diciendo que en el segundo semestre, nuevamente, en el segundo semestre, habría algún proceso de reactivación, y nosotros en absoluto vemos eso. Creemos que no. Creemos que la recesión va a continuar durante todo el año y se va a votar por primera vez en la Argentina después de mucho tiempo con recesión y alta inflación. Bien. Le cambio de tema. El último efecto que habíamos adelantado es lo que empezó a verse ahora, que es el creciente proceso de desocupación, porque primero empezaron con el Estado,
lo cual era obvio, y tenemos el achicamiento en Telam, el achicamiento en el INTI, etcétera, etcétera, cualquier lugar del Estado que vos analices, esto era lógico al entrar al stand-by. El segundo, las pymes, que entraron, lógicamente ahí es un proceso de goteo, pero cuando ya entran las grandes, cuando vos ves que las automotrices tienen los problemas que están teniendo, cuando las empresas de alimentación exportadoras están con problemas, la principal fábrica de carrocerías de colectivos cierra, bueno, etcétera, todo lo que estamos viendo, la verdad es que es una cara muy preocupante, y yo creo que lógicamente hay preocupación en el gobierno con esto, ¿no? Bien, le cambio de tema, como Dale. experto en comercio exterior, ¿cómo evalúa estos 3 años de gobierno de Macri? Y también le quería preguntar por el acuerdo con la Unión Europea del Mercosur, que todavía parece estar sin grandes avances. ¿Qué cree que puede aportar o perjudicar al país? Correcto. Bueno, la primera parte del gobierno fue con un proceso, diríamos, de profundización de la concentración del comercio exterior, es decir, concentración y primarización, diría. En términos de exportaciones, cada vez menos empresas protagonizan mayor cantidad de nuestros montos de exportación, y dentro de ellas se ha primarizado, es decir, la tendencia es que en lugar de agregar valor y exportar agregados de valor, ha habido un creciente proceso de primarización, salvo algunos elementos muy puntuales, ¿no es cierto?, lógicamente los que están vinculados a las cadenas globales de valor, en este caso la cadena automotriz, la cadena alimenticia, los demás sectores básicamente han sido exportaciones primarias de algunas economías regionales, algunas digo porque la mayoría hoy está en crisis. A posteriori, cuando se entra al fondo, ahí hay lógicamente un cambio. ¿Por qué? Porque entramos en recesión. Entonces, una matriz importadora como la Argentina, que en estos momentos tiene el 87% de lo que entra al país, entra para la producción, partes y piezas, insumos, bienes intermedios, bienes de capital, producto de la recesión, se deja de importar esto porque la industria no demanda de estas cuestiones, y entonces empezamos a tener, ya llevamos 5 ahora, con un superávit. Ese superávit yo digo que no es virtuoso. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con un aumento de las exportaciones, mucho menos con un aumento de las MOI, de las manufacturas de origen industrial, sino que tiene que ver esencialmente con una brutal caída de las importaciones, esencialmente las vinculadas a la producción. O sea, es producto de la recesión, es producto del achicamiento del mercado interno desde ya. En ese marco, uno puede analizar qué pasa con los acuerdos. Bueno, el primer tema es que Mercosur está en una absoluta crisis, no se ha logrado poner de acuerdo los principales países en relación a lo que se quiere hacer. Ha habido un intento inicial de Brasil la misma noche que gana Bolsonaro, donde Guedes, el hombre fuerte de la economía brasilera, dijo no nos interesa el Mercosur, agregó también no nos interesa Argentina, sí. No es prioridad. Que lo dijo priorizó a Chile, sí. ¿Recuerdas? Claro, priorizó a Chile. Así es, no vino, es la primera vez que un presidente de Argentina o de Brasil, luego de ser electo, no viajan a uno de los dos países, ¿no es cierto? Esto hay que tomarlo claramente con todas las letras. Bueno, ¿y qué buscó? Y buscó Brasil empezar a hacer algo que habíamos resistido con el Brasil anterior, llamémosle, que era tratar de que el Mercosur se siguiese manteniendo como una unión, ¿no es cierto?, aduanera, que lógicamente negociara en conjunto, no que permitiera acuerdos de libre comercio bilaterales. Mientras que ahora se quiere degradar al Mercosur, esto es lo que buscó Brasil, de manera tal de que cada país pueda firmar los acuerdos de libre comercio que se le deseen. Ustedes imagínense, para llevarlo a la amenaza concreta que hay sobre la industria argentina. Ustedes imagínense si Chile firma un acuerdo, si Brasil firma un acuerdo de libre comercio con China, por ejemplo. Industria automotriz argentina, autopartista, ¿puede competir con la industria china en igualdad de aranceles? Hoy tenemos un arancel del 35, pero obviamente si firman un acuerdo de libre comercio, seguramente entrarán con igual que los productos que se producen en Argentina. Significa la desaparición de miles y miles de
puestos de trabajo, particularmente del sector industrial argentino. Entonces, todo esto tenemos que discutirlo a partir de construir un acuerdo económico, político y social que permita encontrar reglas de juego y políticas a largo plazo que lógicamente tienen que trascender un gobierno. Para eso lo primero que hay que hacer es superar la grieta. La grieta no nos ha posibilitado no solo resolver algunos de los problemas estructurales que tiene Argentina, sino ni siquiera empezar a enfrentarlos. Por eso estamos en un planteo de que el plan B, en términos de acordar ya un amplio frente patriótico, diríamos, de salvación nacional, o posteriori de la elección, hacer un acuerdo político, económico y social que precisamente nos permita políticas a largo plazo. Igualmente, nosotros estamos exigiendo, no al gobierno, porque ya sabemos que no lo va a hacer, sí al Parlamento, que haya un plan de salvataje de las pymes, que es un plan de salvataje del trabajo nacional. ¿Por qué? Porque las pymes no pueden esperar al cambio de gobierno o a que terminemos con la recesión y empiece la reactivación. No tienen tiempo, se están muriendo. Entonces, ese plan tiene que plantearse, lo primero, una amnistía, digamos así, un parate de todo lo que tiene que ver con las ejecuciones que está habiendo por demora en pagos de obligaciones impositivas. Eso es lo primero que hay que hacer, porque hoy yo recuerdo clientes míos a fin de año me preguntaban, ¿qué hago? ¿Pago el aguinaldo o pago los impuestos? Obviamente las dos cosas no podían hacerlo desde ya, con un mercado como en caída y cada vez más recesivo. El segundo elemento es que lógicamente hay que buscar precisamente reactivar el mercado interno. Acá se planteó en toda la primera parte del gobierno una falsa dicotomía, que era inversiones o mercado interno. Ahora se plantea otra falsa dicotomía, como las inversiones no vinieron, nos quedamos sin inversiones y sin mercado interno, ahora se plantea exportaciones o mercado interno. Tampoco se van a aumentar las exportaciones, va a correr la misma suerte que la primera contradicción equivocada. Miguel, muchas gracias por tu opinión y por toda la información que nos brindaste, fue muy completa y seguramente nos vamos a estar contactando nuevamente para saber cómo continúa todo esto. Pero por favor, para mí es un placer salir en la radio de ustedes y bueno, me pongo a disposición desde ya para todo lo que necesiten.